En este momento te damos las gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias porque tú eres justo y verdadero. Gracias porque nos permites una vez más congregarnos aquí, aunque nuestros hermanos se nos estén viendo a distancia. Sabemos que estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que para glorificar tu nombre y para llenarnos de tu verdad. Aquí está tu siervo, Dios, úsalo en este día para que sea hablando a tu pueblo, palabra viva, palabra que redarguya, palabra que edifique, y palabra también que destruya todo aquello que tenga que destruir, y palabra, Señor, que restaure todo aquello que tenga que restaurar. Que no sean sus palabras, sino tus palabras, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amada. Willkommen zum heutigen Gottesdienst. Wir dürfen uns setzen und wir schlagen die Bibel auf. Und zwar im 1. Samuel. 1. Buch Samuel, Kapitel 10. Ja, es ist meine Ehre, Gottes Wort weiterzugeben. Von der Weisheit, die von Gott kommt, durch sein Wort. Und Herr, ich bitte, dass du heute durch dein Wort sprichst, uns führst, Heiliger Geist. Wir sind dein Tempel, wir sind dein Werkzeug, Herr. Und du bist der Herr, du bist Gott, du bist der Allmächtige, du bist der die Worte in uns gibt, der uns gebraucht nach seinem Wohlgefallen und Willen. Amen. Wir sind ja im Buch Samuel. Samuel hat letzten Sonntag ja den jungen Saul getroffen, ihm Nahrung gegeben, ihm Worte gegeben. Und in diesem Kapitel wird nun Saul von Samuel zum König gesalbt. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach: Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Wenn du heute von mir weggehst, wirst du 2 Männer finden beim Grab Rachels im Gebiet von Benjamin bei Zelzach. 1. Samuel 10. Die werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eselinnen aufgegeben und macht sich Sorgen um euch und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst, wirst du zu der Terebinte Tabor kommen. Dort werden dich 3 Männer auftreffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt 3 Böcklein, der andere 3 Laibe Brot, der dritte einen Schlauch Wein. Und sie werden dich grüßen und dir 2 Brote geben, die sollst du aus ihrer Hand nehmen. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Und sobald du dort in die Stadt kommst, wird eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen, und von ihnen her Psalter und Hautpauken und Flöten und Harfen. Sie aber werden weissagen. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihm weissagst, und du wirst ihnen einen anderen Mann verwandelt werden. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet.
denn Gott ist mit dir. Amen. Dann machen wir es dann einen Schritt. Herr, du gibst mir die Weisheit, du gibst mir die Worte, du hilfst mir, dein Wort auszulegen und die Wahrheit weiterzugeben. Wir preisen dich. Ja? Müller, was für Kinder? Okay. Saul hatte bis zu diesem Moment keine geistlichen Augen. Saul wurde in diesem Moment, am Anfang im ersten Vers, gesalbt als König. Er wurde zum Dienst bestellt. Und dann wird er die Propheten treffen und Weissagen. Und genau dort wird er mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Er wurde gerufen und dann mit dem Geist Gottes erfüllt. Ich kann mich erinnern, ich werde es einfach von meinem Leben erzählen, als ich in Venezuela anfing, die Bibel zu lesen. Da war es, als ich den Heiligen Geist erkannte. Er erzählte mir, ich hatte Visionen. Ich wusste, was geschehen wird in gewissen Dingen. Ich wurde auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich glaube, so viele Christen werden gerufen. Ihnen wird erzählt am Anfang, es wird Zeugnis gegeben. Denn wir Christen, wir geben Zeugnis. Wir geben Zeugnis, was Jesus für uns getan hat. Und ich weiß, als ich damals in Venezuela war, der Herr schickte mir Menschen, die Zeugnis gaben. Eine davon kam zu mir und sagte, ja, sie sprachen in Engelszungen, sie sprachen in anderen Sprachen. Damals wusste ich nicht, was es war. Und sagte, ja, die muss verrückt sein. Aber sie hatte ein Feuer in sich, sie erzählte mit Freude, sie war glücklich, als sie es erzählte. Und ich konnte damit noch nichts anfangen, weil ich einfach den Heiligen Geist noch nicht hatte. Ich konnte nicht sehen. Ich hatte keine geistlichen Augen noch zu diesem Zeitpunkt. Wenn jemand Gottes Geist hat, dann sieht er die Dinge anders. Denn er sieht sie durch die Augen Gottes. Ja, es geht ein Virus herum. Viele Menschen haben Angst. Wir Christen haben keine Angst. Weil wir leben im Frieden durch Jesus und wir wissen, wir schauen auf das Ewige, wir schauen auf das. Unser Ziel ist es, in die Ewigkeit zu kommen. Unser Ziel ist nicht hier auf Erden ein langes Leben. Vielleicht haben wir eines. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht müssen wir durch Schlimmes durchgehen. Vielleicht müssen wir unseren Glauben bis zum Tod kämpfen. Gott hat für jeden Menschen eine Bestimmung. Amen. Dieser Saul, dieser Junge, er hatte die Begegnung mit dem Propheten und der Prophet teilte ihm Schritt für Schritt mit, was geschehen würde. Du wirst dorthin gehen, dort werden 3 Männer sein, sie werden dir Brot geben, sie werden dich grüßen, du sollst sie annehmen und dann sollst du auf den Hügel Gottes gehen. Und dort werden
eine Schar Propheten sein, denen wirst du begegnen. Und sie werden Psalter, Handpauken, Flöten und Harfen spielen. Und der Geist Gottes wird über sie sein. Amen. Als wir 2016 nach Venezuela konnten, zu unserer Missionsreise, wir durften 3 Monate dort sein in Venezuela. Und Venezuela hat mir Gott etwas Bestimmtes gezeigt. Und das tun wir seit 2016, ist die Anbetung und Gottes Wort eine Einheit. Unsere Anbetung soll eine Atmosphäre für den Heiligen Geist schaffen. Es soll eine Atmosphäre sein in Anbetung, wo unser Geist vor den Thron Gottes kommt. Und deshalb ist auch in unserem Hauskreis immer zuerst eine Anbetungszeit und dann das Wort Gottes. Diese zwei sind eine Einheit. Wenn wir so nur eine Anbetungszeit machen, ohne in das Wort hineinzuschauen, fehlt ein Teil. Es ist toll, immer anzubeten. Aber es ist immer auch gut, in sein Wort hinein die geistliche Nahrung zu uns zu nehmen. Amen. Und im Vers steht, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst. Und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Amen. Meine lieben Geschwister, egal was du in deinem Leben gemacht hast, egal wie viele Verbrechen du getan hast, wenn der Geist Gottes auf dich kommt, wirst du ein anderer Mensch werden. Gott kann ein steinernes Herz umwandeln in ein fleischliches Herz. Amen. Egal wie hart das Herz ist, egal wie stark dieser Stein ist, Gott kann es umwandeln, ein neues Herz geben, das weich ist, sensibel auf sein Wort. Amen. Genau das geschieht hier zu Saul. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, dass du mit ihm weissagst, und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber von mir, Gott liebt Hörigkeit. Gott liebt es, wenn wir auf seine Anweisung, wenn wir auf sein Wort Folge leisten. Egal wie irrational auf menschliche Sicht das Wort ist, egal ob wir es verstehen oder nicht, wenn wir eine Anweisung von Gott bekommen und wir dieser Folge leisten, werden wir bewahrt und werden wir Segen empfangen. Amen. Ein Beispiel. Elisa gab der reichen Dame den Sohn, den er errettet hatte, eine Anweisung, sie soll zu den Philister gehen, denn es kommt eine Hungersnot ins Land. Sie ging. Sie fragte nicht, ja, wieso? Sie ging. Sie las das Land, sie ging, sie blieb dort 7 Jahre. Als sie zurückkam, neben sie, Gehasi, war beim König, sprach von den großen Taten, der ist. Er sprach auch den Sohn, den er wiedererweckte. Und dort kam sie und sie sagte, ja, ich bin es. Und der König fragte sie danach und sie bekam ihr Haus zurück, sie bekam ihre Äcker zurück und die Ernte, die sie diese 7 Jahre hätte bekommen sollen, bekam sie auch. Wenn wir Gottes Wort hören, dann werden wir auch gesegnet werden.
auf die eine oder die andere Weise. Amen. Umgekehrt, wenn wir nicht auf Gottes Wort hören, bekommen wir keinen Sinn. Das ist umgekehrt sogar. Bis jetzt macht Saul eine sehr gute Figur. Er ist schön, er ist groß, er wurde zum König gesalbt. Bis zu diesem Moment hat er auf den Propheten gehört. Er strich und fall. Vers 8: Du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedenopfer zu schlachten. 7 Tage lang sollst du warten. Wie lange soll er warten? 7 Tage. 7 Tage lang. Genau 7 Tage. Bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Saul musste warten. Er sollte nichts tun. Er sollte so lange warten, bis der Prophet Samuel kommt und ihm zeigen wird, was er tun soll. So jetzt denkt sich der Job, nichts tun ist ja leicht. Ja, ist es wirklich so leicht, nichts zu tun, 7 Tage lang? Wenn Gott sagt zu dir, von jetzt an, von heute bis nächsten Sonntag, tu nichts. Warte. Und es werden viele Dinge geschehen. Vielleicht ist ein ganzes Volk, das aufstehen wird, sich zerreißen wird und keine Ahnung. Wirst du 7 Tage warten können? Vers 9. Als er sich nun umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Welche Zeichen? Er sollte zu den Terebinden nach Tabor gehen. Dort wird er 3 Männer treffen, die gaben ihm 2 Stück Brot. Dann soll er hinaufgehen nach Gilgal. Dort waren die Propheten. Er vereinte sich dort mit den Propheten. Er sprach prophetisch, weil der Geist Gottes auf ihn kam. Alle diese Dinge geschahen. Vers 10. Denn als sie dort an den Hügel kamen, siehe, da begegnete ihm eine Schar Propheten, und der Geist Gottes kam über ihn, sodass er in ihrer Mitte weissagte. Als aber die, welche ihn zuvor gekannt hatten, sahen, dass er mit dem Propheten weissagte, sprach das Volk untereinander: Was ist denn mit dem Sohn des Kis geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Vers 12. Da antwortete ein Mann von dort und sprach: Und wer ist ihr Vater? Daher kommt das Sprichwort: Ist Saul auch unter den Propheten? Vers 13. Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Und Sauls Onkel sprach zu ihm und seinen Burschen: Wo seid ihr hingegangen? Sie antworteten: Die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Da sprach Sauls Onkel: Teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. Saul antwortete seinem Onkel: Er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das verriet er nicht. Warum nicht? Warum hat er seinem Onkel nicht gesagt, dass er zum Königtum erwählt worden war? Das lassen wir mal in den Raum gestellt. So, wie geht es jetzt weiter? Samuel hat Saul zum König gesalbt. Und jetzt ist auf der anderen Seite das Volk. Was geschieht mit dem Volk? Und das lesen wir jetzt. Samuel aber berief das Volk zum Herrn nach Mizpah. Und er sprach zu den Kindern Israels: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter rettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängen. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus allen euren Elend und aus allen euren Noten errettet hat.
und hat ihm gesagt, setze einen König über uns wohlan, so tretet nun vor dem Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herzutreten, und der Stamm Benjamin wurde durch das Los getroffen. Und als er den Stamm Benjamin nach seinen Familien heranzutreten ließ, wurde das Geschlecht Matris durchs Los getroffen. Und dann wurde Saul getroffen, der Sohn des Kis. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Da fragten sie den Herrn weiter, kommt der Mann noch hierher? Der Herr antwortete, sieh, er hat sich bei den Geräten versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk im Haupteslänge. Und nun, was mich an der Geschichte stört, ist, das Volk Israel wurde aus Ägypten herausgeführt durch einen Gott, der bei ihnen war. Es war in der Nacht eine Feuersäule, tagsüber eine Wolkensäule. Sie hatten das Zelt der Begegnung. Sie hatten durch Moses, der auf den Berg ging, in die Wolke, wo Gott war, die 10 Gebote zweimal erhalten. Sie konnten die 10 Wunder in Ägypten sehen. Sie wurden von allen Königreichen durch Gott bewahrt und beschützt, die um sie herum waren. Und trotzdem wollten sie sein wie die Nationen. In dieser Geschichte hat Israel Gott den Rücken zugewendet. Sie haben ihn verworfen. Sie haben den verworfen, mit dem sie einen Bund geschlossen hatten. Einen Bund. Was ist ein Bund? Der Bund ist zum Beispiel eine Ehe. Die Ehe ist ein Bund. Ein Mann und eine Frau schließen einen Bund zusammen. Was ist der Bund der Ehe? Ja, wir bleiben zusammen in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, bis uns der Tod scheidet. Das ist der Bund. Und so einen Bund hat Gott mit seinem Volk gemacht. Das war nicht, wir bleiben 5 Jahre zusammen und trennen uns dann. Das war nicht der Plan. Und diesen Bund haben sie in diesem Moment durch ihre Entscheidung, einen König einzusetzen wollen, gebrochen. 1. Samuel Kapitel 10. Der Bund mit Israel wurde gebrochen. Durch sie. Sie verwarfen den, der sie auserwählt hatte. Sie verwarfen den sie selbst auserwählt hatten. Das finde ich keine gute Idee. Und trotzdem wurde Saul, der ja schon gesalbt worden war durch Samuel, durch das Los auserwählt. Das Los fiel auf den Stamm Benjamin, das Los fiel auf die Familie von Saul und das Los fiel auf Saul. Und dieser wurde nun gefunden. Vers 22. Da fragten sie den Herrn weiter, kommt der Mann hierher? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Als dieser König nun kam, da war er um einen Kopf größer als alle anderen. Er war groß, er war stattlich, er war auch schön. Und wenn wir so den Vergleich ziehen, ja, wie ist unser Gott? Ist nicht unser Jesus viel schöner? Ist nicht unser Jesus der
der alle Sünden der Welt aufs Kreuz getragen hat, der in allem versucht worden ist und trotzdem heilig blieb, nicht schöner als irgendein Mensch. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, dem ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König. Samuel aber verkündigte dem Volk das Recht des Königstums und schrieb es in ein Buch und legte es vor den Herrn. Ihr wisst, was das Königtum dieses Königs war, dass er seine Kinder, dass er die Äcker nehmen wird, die Kinder für seine Streitmacht. Das war im anderen Kapitel. Das Volk jauchzte diesem König zu. Ein Volk, das aus Ägypten heraus, aus der Sklaverei in die Freiheit und geht es wieder zurück in eine Sklaverei. Und das Schlimme daran ist, sie freuen sich dabei. Ja, sie waren doch frei. Alle Nationen rundherum hatten Könige, waren in einer Königsherrschaft. Die Jünger, wenn du einen Sohn hattest, der heerestauglich war, musste er einrücken zum König. In Israel waren sie frei, sie hatten ihre Länder, sie hatten ihre Äcker, sie könnten tun und lassen, was sie möchten. Außer Sünden. Aber sie wollten sein wie die Nationen. Sie wollten wieder in eine Sklaverei. Es gibt Predigen, wo sie sagen, die sind in der Wüste gestorben und sollten eigentlich die Sklavenmentalität in der Wüste lassen. Oder? Sie waren doch frei. Und jetzt waren sie doch frei. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre. Es waren Jahre der Richter inzwischen, vielleicht 100, ich weiß es nicht. Sie waren doch viele Jahre frei und wollten jetzt da wieder einen König über sich haben, die den Gott, unseren Gott, den Allmächtigen, als König hatten. 26. Auch Saul ging zu seinem Haus nach Gibea und mit ihm gingen die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Etliche Söhne Belials aber sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke. Doch er tat, als hörte er es nicht. Amen. Und vielleicht ist er zum Abschluss noch dieses Bild. Saul, ja, er war doch vom Volk einheitlich zum König ernannt worden. Jedoch sehen wir wieder eine Seite, die sich diesem Wort zuneigt und eine Seite, die sich nicht zuneigt. Eine Seite brachte ihm Geschenke, die andere Seite, der sollte uns retten. Als Jesus kam, viele glaubten, viele hatten ihn getötet. Wenn wir Christen nun, die Berufenen, die Auserwählten, sein Wort weitergeben, dann wird es einige geben, die es hören, und einige, die nicht dran glauben. Sollte das uns jetzt dann demotivieren? Motivieren? Ja, was machen wir, wenn unser Wort nicht erhört wird? Geben wir auf? Lassen es? Oder gehen wir weiter? Und sehen. Und sehen. Und sehen dort und sehen dort. Ja, ist es nicht so, dass das Gleichnis des Seemanns genau das bespricht? Es gibt gute Erde, es gibt schlechte Erde. Und vielleicht sollten wir uns
auf die konzentrieren, die gute Erde sind. Den anderen geben wir das Wort auch weiter. Natürlich. Aber es sollte uns nicht demotivieren, wenn es nicht erhört wird. Denn diese Woche hatte ich eine Beredung mit einer Tochter von uns. Und da ging es auch um dieses Thema. Das Thema ist, es gibt einen Gott, einen allwissenden Gott, einen Gott, der uns liebt und der uns einen freien Willen gegeben hat. Jeder Mensch besitzt einen freien Willen. Wir können entscheiden, ja oder nein. Das ist durch diese Liebesbeziehung möglich. Unser Gott ist kein Diktator. Unser Gott ist ein Gott, der liebt. Der hat uns als Geschöpf, aus seiner Schöpfung, diesen freien Willen gegeben. Und es ist in dir, es ist in euch oder in euch. Entscheide ich mich für Jesus oder entscheide ich mich für die Welt? Das ist der freie Wille. Ich möchte euch heute einladen, entscheidet euch für Jesus. Entscheidet euch, denn ihr werdet auf der Gewinnerseite sein. Auf der Gewinnerseite meine ich nicht, ihr werdet Millionäre, vielleicht, wer weiß, aber das ist nicht der Hauptzweck. Der Hauptzweck, die gute Nachricht, die gute Botschaft von Jesus Christus ist, er ist für deine, für meine, für eure und für eure Sünden gestorben. Und ihr werdet durch ihn Verzeihung erfahren. Wenn wir ein Gesetz übertreten, bekommen wir eine Strafe. Es gibt die 10 Gebote. Das sind Gottes Gesetze. Ob du das jetzt weißt oder nicht, ob du sie jetzt erkennst oder nicht, wenn du sie übertreten hast, wirst du danach gerichtet. Wann? Wenn wir gestorben sind. Und unser Jesus hat den Preis für die Erlösung bezahlt. Wir sind in Schuld. Wenn wir mit dem Auto zu schnell fahren, bekommen wir eine Strafe. Diese Strafe muss bezahlt werden. Die göttlichen Gesetze ist eine Schuld, die wir mit Geld nicht aufmessen können. Vielleicht sind es 100 Billionen $, diese Strafe. Und genau diese Strafe hat Jesus mit seinem Blut bezahlt. Das Einzige, was ihr tun müsst, was ich tue, du, ihr, daran zu glauben. Es ist gratis. Ihr müsst nur an Jesus glauben. Buße tun. Ihr müsst nicht zu irgendeinem Heiligen gehen und ihm Tausende und Tausende von Geld geben. Ihr müsst nichts bezahlen. Es ist gratis. Es ist ein Werk, das Jesus für uns gratis vollbracht hat. Amen. Nehmt es an, nehmt es heute an. Wir kennen nicht das Morgen, wir wissen nicht, was morgen geschehen wird. Heute ist dein Tag, heute ist deine Chance. Wenn du Gottes Plan hörst, wenn du seine Schritte gehst, du wirst früher oder später mit dem Heiligen Geist gesegnet werden. Du wirst in einen anderen Mensch verwandelt werden. Du wirst diese Geheimnisse verstehen. Gott wird es dir offenbaren. Vielleicht bist du noch nicht in diesem Moment, wo du die Sachen und die Dinge verstehst. Ich war auch am Anfang so. Am Anfang verstand ich nichts. Ich verstehe noch immer nichts. Ich verstehe nur das, was mir Gott gezeigt hat. Demut. Ich möchte es euch
eigentlich in Demut sein. Als ich damals am Anfang, ich bat den Herrn, er soll mich erneuern. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte keine Vision. Und der Tiefpunkt, als der Herr in mein Leben kam, einfach geht mit einem offenen Herzen zum Herrn, sagt ihm eure Anliegen. Er wird euch hören, er wird euch erhören. Und er wird euch segnen mit dem Heiligen Geist. Der wird euch eine Bestimmung geben, eine Visionen. Seid gesegnet mit diesem Wort. Seid gesegnet im Namen Jesus. Der Herr hat einen wundervollen Plan für jeden Einzelnen. Es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Du hast eine Bestimmung. Wenn du deine Bestimmung noch nicht kennst, bitte den Herrn darum, er soll sie dir zeigen und er wird sie dir offenbaren. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte zum Abschluss beten, bevor wir in den spanischen Teil übergehen. Ja, Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du Menschen rufst beim Namen. Du kennst sie bei ihrem Namen. Du kennst ihre Herzen, du kennst ihre Probleme, du kennst ihre Sünden. Und du bist ein Gott, der Sünden vergibt, der die Menschheit liebt. Ja, du liebst sie so sehr, dass du deinen einzig geborenen Sohn für sie gabst. Zur Errettung. Und wir segnen euch mit diesem Wort. Wir segnen euch hier aus der Gemeinde Licht und Salz in Jesu Namen. Wir sind hier für euch zu dienen, um sein Wort weiterzugeben. Amen. Seid gesegnet und ihr könnt auf www.licht-und-salz.com die Live-Gottesdienste sehen, Notizen, News, Fotos von Projekten, Missionen. Ihr könnt Teil werden. Amen. Seid gesegnet. Ich verabschiede mich vom deutschen Teil. Und bienvenidos, amados hermanos. Esa es la parte de español de la prédica de este día y vamos de una vez al tema. Estamos en el primer capítulo de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Estamos en el viaje del Antiguo Testamento. Samuel se encontró con el joven Saúl, que va a ser el futuro rey de la nación, del pueblo de Israel. Amén. Y ahí estamos entrando en la historia. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, ararás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que ahí salgas más adelante y llegas a la encina de Tabor, te salgan al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Y las cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarías una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizarán.
profetizando. Bueno, es lo mismo. Estamos en el momento de la historia que van a profetizar. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Aquí vamos a entrar. Señor, que me das la sabiduría a hablar de tu palabra, a hablar de los temas que son necesarios tratar en este día. Me humillo ante tu presencia, Señor. Serás tú tomando el control de mi boca, de mis pensamientos, de mi labio, de las palabras que saldrán en el nombre de Jesús. Amén. Saúl ya fue ungido y está al frente de Samuel, el profeta. Y el profeta le da una dirección, unas palabras muy concretas para Saúl, que eran: vas para allá, al territorio de Benjamín, y vas a encontrar 3 hombres que tienen 3 panes. Perdón, no a la escritura. Luego de ahí vas a la Sila de Tabor, ahí salen encuentro 3 hombres que suben a Dios y vete llevando 3 cabritos y 3 tortas de pan y 3 vasijas de vino, y te van a saludar y te van a dar 2 panes. De ahí saldrás pasando la guarnición de filisteos y encontrarás una compañía de profetas que estaban haciendo que vinieron del lugar alto. ¿Y cómo vinieron de ahí, amados hermanos? Es decir, están saliendo de la iglesia como profetizando con arpas, con flauto y panderos, y profetizando, en otras palabras, lleno del Espíritu. ¿Y de dónde vinieron ellos? Del lugar alto, del lugar donde estaban adorando a Dios. Ahora, una pregunta a ustedes que van a las iglesias. Mi pregunta es: ¿cómo salen ustedes de la iglesia? Yo conozco hermanos que salen murmurando, afligidos de la iglesia. Y yo conozco hermanos que salen en fuego y quieren predicar y dar testimonio en la calle. Conozco las dos formas. Saúl tenía que encontrarse con ellos allá, y el propósito que era. Saúl ya fue ungido, fue llamado al ministerio que le va a corresponder, ser rey. Hay personas que van a ser llamados por Dios. Puede ser que hasta te van a profetizar. Dios va a mandar personas para dar testimonio de las cosas grandes que hizo en sus vidas. Cuando yo estuve así como soy, cuando Dios me comienza a llamar, me manda a diferentes personas dando testimonio. Una de ellas era, estamos hablando en lenguajes, en otros lenguajes, hablando en lenguas, y me contaba, pero estaba muy gozosa, alegre, contaba con algo que como que fuera visto de Dios, con tal alegría. Y yo en aquel momento pensé: está chiflado, ¿qué le pasaría? Pero yo estuve en ese momento, no tenía ojos espirituales, no entendía las cosas espirituales de Dios. Hoy sé que Dios lo usó para dar testimonio. Y hay muchos más que vinieron con alegría, que vinieron con ese gozo del Señor,
dando testimonio de su vida que él hizo. Ella pensaba, bueno, ok, wow, está súper, ¿no? Wow. Pero hasta en este momento no he visto los milagros en mi vida y tal vez dudé. Hay un punto clave que yo quiero llegar, es el versículo 6. Tal vez Dios te llamó, tal vez no conoces todavía el Espíritu Santo. En este día te quiero invitar que lo conoces, que lo invitas a tu vida. Porque en el versículo 6, entonces el Espíritu Santo de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. En el Nuevo Testamento se dice, naciste de nuevo. Cuando recibes el Espíritu Santo de Dios, vas a ser una nueva criatura. Las cosas viejas son pasados. No importa lo que hiciste en tu vida, cuántas cosas malas, si tú pides perdón a Dios y su precioso Espíritu viene sobre ti, vas a ser restaurado. Amén. No solo restaurado, vas a ser una nueva persona, un nuevo hombre, un otro hombre, otra mujer. Amén. ¿Qué significa eso? Ser otro hombre. Si tú, por ejemplo, antes te gustaban las fiestas, beber, tal vez te gustaste con muchas personas sin estar casado, tal vez tiene muchos vicios, al momento que Dios te va a tocar, te va a librar y te va a mudar hacia otro hombre, vas a dejar esto. Vas a ser conforme a su palabra, vas a ser una persona íntegra, una persona que tal vez ya no roba, como antes lo decías, tal vez una persona que ya no vas a mentir, como antes lo decías, porque cuando lo haces, sientes una tristeza, sientes que estás entristezando el Espíritu Santo que tienes. Tal vez ya no te gusta la fiesta, ni el alcohol, ya no te gusta porque su sabor es como abominación. Ya no encuentras ser feliz en las cosas viejas que decías. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, habrá un cambio para bien en tu vida. Amén. Porque tenemos un Dios grande que te restaura, que te hace una nueva persona. A mí cuando Dios me mandó a esas personas, muchas cosas que ellas me dijeron no lo entendían. Ni cuando estuve casado, cuando mi esposa me contó algunas cosas de la palabra que ella ya conocía, no le creía. Hasta el momento que Dios me la reveló. Ella a veces se rió y decía, mira, esto mismo te estaba diciendo hace 6 meses. Ajá, ahora sí lo entiendo. Perdona, mi amor. Cada quien que ha recibido a Cristo está en la escuela del Maestro. Sí es bien escucharlo como testimonio, pero cuando Dios te revela eso en la palabra, ya no quedan dudas, créeme eso. Tal vez cuando alguien viene y te cuenta algo que nunca has visto, lo vas a echar de menos. Pero ya cuando Dios te lo va a revelar personalmente, te va a quitar toda duda y vas a tenerlo como certeza. Amén. Así que vamos a seguir con la escritura. Saúl se va a encontrar con los profetas y va a profetizar. Samuel le daba exactamente las indicaciones que el nuevo ministro que tenía que hacer. Amén. Vamos a ver cómo hace este nuevo ministro.
Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera en la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseño lo que has de hacer. Marquen ese versículo. Lo vamos a necesitar en la siguiente predica. Pues. Saúl tenía que bajar a Gilgal y esperar al profeta Samuel. Esperar. ¿Cuántos días? 7 días. No 6 ni 8, 7 días exactos. 7 días, si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. 7 días. Esperar. No podía tomar ninguna decisión, solo esperar, no tomar acción, hasta que el profeta viene y le dice qué hacer. Suena fácil, ¿no? No hace nada. Quédate ahí, no hagas nada. Espera. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Gloria a Dios. A mí lo que me gusta aquí es cuando el profeta dijo a Saúl, haz esto, te va a pasar esto. Saúl no dijo, pero ¿qué? Pero si no voy. Pero si no me dan el pan. Pero si son 2 panes y no 3. No había un perro. Cuando el profeta, todo el mundo sabía que Samuel era un profeta, era el ungido de Dios y guiaba al pueblo. Las palabras que él decía eran ciertas. Ahora mi pregunta es, amados hermanos, si usted consulta a un pastor, si el pastor te va a aconsejar, ¿usted cree que el pastor te va a aconsejar mal? Si el pastor es una persona íntegra que ama a Dios, te va a guiar según el Espíritu Santo, según lo que el Señor o la palabra de Dios está diciendo. ¿Qué provecho tiene si el pastor no está íntegro? ¿Qué provecho tiene un pastor que guía a otro mal? No importa qué pastor sea, porque el pastor de prosperidad, por ejemplo, ponemos el caso, si te guía bien, lo hace bien. Si te guía mal, te va a perder. O sea, el pastor de las ovejas cuide las ovejas. El buen pastor que es Jesucristo da la vida por sus ovejas. Ahora, si usted va a consultar a un pastor y te va a dar una palabra, ¿por qué te cuesta tanto obedecerlo? Si el pastor le dice, no vayas allá porque es malo, te va a pasar algo malo. No me parece bien que vayas para allá. ¿Por qué sigues en esa dirección? Saúl obedeció hasta este momento de pie a letra y recibió bendición. ¿Recibió maldición o recibió bendición? Dios dijo, vaya para allá, vas a profetizar, antes vas a recibir 2 panes. Fue, paso a paso sucedió, se mudó el corazón de Saúl. Saúl fue transformado por el Espíritu de Dios. Sabemos la historia que más adelante pasa, pero ahí no estamos todavía. Estamos que él obedeció y fue bendecido a
Amén. Versículo 10. ¿No podemos poner música? Pero al fondo. Hay música en la instrumental, en la carpeta de música. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, y aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció cuando todos los que le conocían, amados hermanos, les quiero contar otra historia, otro testimonio. Yo vi eso cuando yo fui a un encuentro en Venezuela con la Iglesia Perrea Internacional. Yo vi eso. Cuando los chicos que estamos en un autobús salieron del encuentro, yo vi ese poder. Ellos profetizaron, hablaron en lenguas, estaban encendidos en llamas. Este fuego estaba sobre ellos. Pero eso solo puede suceder cuando no estamos en pecado, amados hermanos. El Espíritu Santo busca vasos restaurados, vasos íntegros, vasos limpios. Para que eso suceda, si nosotros estamos en pecado, en fornicación, robamos, mentimos, esto no va a suceder. No porque Dios no nos ama, sino porque Dios 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. En el Nuevo Testamento, vamos al caso, Bernabé, ¿no? Se llamaba que ellos tenían un terreno, eran esposos, llegaron ante el apóstol y le preguntaron, ¿vendieron el terreno? Sí, vendimos todo. Ahí está todo del terreno. Pero ellos agarraron la mitad para ellos mismos y mintieron al apóstol diciendo, ahí está el dinero completo del terreno que hemos vendido. ¿Cuál era la razón de mentir? El terreno, ¿quién pertenecía? A la pareja. Entonces, ponemos el caso. El terreno valió 5 euros que tengo aquí en mi bolsillo. Lo vendieron por 5 euros. Ajá, ahora me agarro los 3 y los 2 voy a llevar. Lo voy a echar aquí. Lo puedo hacer, no hay problema. Pero el Pablo se pregunta, ¿has vendido tu terreno a este precio? ¿Este fue el precio total? Él puede decir, no, es una parte que le voy a entregar, la otra parte me lo quiero quedar. Pero dije que no, eso es todo. No me cabe. Simplemente no me cabe por qué mentir en este asunto. Y ciertamente el apóstol le dijo, has mentido al Espíritu Santo. Ahorita al salir te vas a morir. Murió, cayó, entró la mujer, entra la mujer y confirmó la mentira. Y ella también cayó muerto por mentir al Espíritu Santo. Gracias a Dios es solo un ejemplo aquí de eso. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque imagínense usted qué tan mansilla serán las iglesias si cada uno que miente va a caer muerto. Si cada uno que está en pecado, que ha hablado mal de alguien,
que ha fornicado, que ha robado, si cada uno de ellos que haya muerto al instante cuando lo hace, ese mundo se queda vacío, porque no hay ni uno sin mancha, no hay uno sin pecado. ¿Cómo lo sé? Cuando a Jesús trajeron la mujer fornicaria, ahí está, lo agarramos. ¿Dónde estaba el hombre? No, el hombre no estaba. Agarraron solo a la mujer, porque el hombre no tenía valor. Se encubrieron tal vez entre los hombres. La mujer era la que estaba fornicando. ¿Qué dijo el maestro? El que es sin pecado lanza la primera piedra. ¿Y qué pasó? En esta plaza full de gente, ni uno tiró una piedra. Nadie es sin mancha. Todos necesitamos el arrepentimiento de Dios. Yo también necesito el arrepentimiento. Ni el pastor con la congregación más grande del mundo es sin mancha. Todos dependemos de Cristo. Todo lo necesitamos a Cristo. Si podemos vivir una vida santa, íntegra, sí, con la ayuda de Cristo. Amén. Regresamos a nuestro texto bíblico. Versículo 11. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y ahí salió el dicho. Vamos a seguir. Entonces, si alguno de ellos respondía diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Amados hermanos, si Dios, nuestro Dios, que es capaz de hacer cualquier cosa, si Él le complazca levantar un profeta en este día, lo hará. Si a Él le complazca darle el Espíritu Santo que te transforma, que tú profetizas, lo hará. ¿El mundo lo entendía? Cuando lo vieron, la transformación de parte de Dios, ellos no dijeron: mira lo que Dios hizo, mira lo que Dios es capaz de hacer. Puede agarrar este grandulón, porque ya era grande, este grandulón hermoso, ahora está entre los profetas. No, ellos dijeron: ¿qué le pasó a el hijo de Cis? Ahí vemos la conexión del Viejo Testamento al Nuevo. ¿Cómo fue con Jesús? Cuando Jesús comenzó su ministerio con 30 años, que fue llamado, ungido, bautizado, recibió el Espíritu Santo, sanaba a todo el mundo. No hay ni uno que no se fue sanado cuando tocó el Maestro. Y dijeron que Él, el hijo del carpintero, amo leer en el Antiguo Testamento, porque creo que ahí se conoce aún más el ser Dios, su personalidad, su Espíritu Santo. Él hace la conexión. Todo eso es uno. Sí, vivimos en un otro tiempo. Sí, en un tiempo acelerado. Tenemos cosas técnicas increíbles que podemos usar muy bien para el ministerio, pero también lo podemos usar muy mal. Por ejemplo, la pornografía.
Qué fácil está ahorita tropezarse en las redes con eso. Hasta a mí, ahorita anoche se crea un grupo de Facebook y le mandan eso. Hay grupos al diablo que se dedican a hacer caer a los ministros, que hoy se lo bloquean. Pero hay muchos que no tienen ese dominio propio. Hay muchos cristianos hoy en día en las iglesias que luchan para salir de eso. Porque es algo muy fácil, nadie lo ve. Si están solitos en sus casas, la computadora, ellos son fuerte atados del enemigo para muchos cristianos. Pero Dios, el Espíritu Santo, te puede hacer libre de eso en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para Dios. Él puede hacerlo. Amén. Versículo 12. Y alguno de ellos respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. 13. Y cesó de profetizar. ¿Y qué? Y cesó de profetizar. Y luego, y llegó al lugar alto. Vamos a recapitular eso. Saúl tenía que ir para allá porque el profeta lo dijo. Él se fue allá, entró en esa atmósfera de los profetas que estaban ahí, que vinieron del lugar alto, en esa atmósfera de tamborín, de arpas, en esa atmósfera de alabanza, de adoración, y él entró ahí y recibió el más precioso tesoro que uno puede recibir, que es el Espíritu Santo, y profetizó ahí. Pero cesó la profetisa. Cesó profetizar. ¿Y por qué se cesó? Porque llegó al lugar alto. Versículo 14. Un día de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fue más a Samuel. Y dijo el día de Saúl: yo te ruego, me declares que os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. ¿Por qué no? ¿Cómo? Porque Samuel dijo que no dijera, que no descubriera nada de eso, de ese asunto. ¿Quién lo dijo? Samuel. ¿En qué versículo? Sí, yo te Seguimos. No le descubrió nada. Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo. Listo. Esa parte de la historia fue que Saúl fue ungido con aceite. El profeta lo besó, le dio indicaciones que todo tenía que ir. Y ahora, en otro lado, Samuel preparó el pueblo de Israel. Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que los aflijaron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarde de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pondré sobre nosotros. Ahora pues,
presentaos delante de Jehová por vuestros tribus y vuestros millares. Amados hermanos, este pueblo, este remanente, ese pequeño pueblo que estaba en Egipto como esclavos, fue libertados por la mano de Dios a través de Moisés, fue guiado al destino, a la tierra prometido para ellos. Tenían un pacto. El pacto era: tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Para hacer esto hay unos mandamientos para obedecer. Ellos hicieron un contrato, pero no solo que Dios le eligió a ellos, sino ellos también eligieron a Dios. Vivieron libremente en esa tierra. Pueden sembrar, cosechar, hacer, obedeciendo las leyes, todo lo que querían. Pero este pueblo libre, este pueblo que hay prédicas que dice que este pueblo fue sacado de la esclavitud, pero su mente nunca de esclavo, porque vivían años libres y querían ser otra vez esclavos, porque las leyes del rey en el capítulo anterior ya lo hablamos, que el rey puede tomar las tierras de ellos, tienen que pagarle tributo, el diezmo de toda la cosecha, y sus jóvenes tienen que pagar el servicio, y las mujeres tenían que cocinarle. En libertad entraron otra vez en la esclavitud. Y Samuel dejó preparar todo el pueblo según sus tribus, que vengan para acá en este día. Ustedes han desechado a Dios, que los libró de todo mal. Les recortó a sus actos que están haciendo. Y haciendo, versículo 20, Samuel, que se acercasen todos los tribus de Israel, fue tomado el tribu de Benjamín. Y hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familiares, y tomaron la familia de Mitri, y de ella fue tomado a Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel no. Y respondiendo a Jehová, y aquí él está escondido entre los pagares. Amados hermanos, yo no lo sé, pero cuando yo leo esto, veo el amor de Dios. No fue que el profeta acaba de decir: ustedes han desechado a Dios por poner un rey sobre ustedes. Si yo fuera Dios, yo no hablaría con ustedes. Si me desechan, si me maltratan, rompiendo el contrato. Pero mira, preguntaron a Dios dónde está el hombre, y Dios le respondió. Y no le castigó, no lo hizo con mala actitud, sino le dijo que ellos querían saber que dónde está ese varón. En cada letra veo ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y 23, y entonces corrieron y trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. Trajeron un gigante, se sobresalió una cabeza a todo el pueblo, un rey bonito, grande. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido a Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡vive el rey! ¡Vive el rey! Todo el pueblo: ¡vive el rey! ¡Vive el rey! ¡Ya! Estaban celebrando. ¿Pero qué estaban celebrando? ¿Qué estaban celebrando? ¿Poniendo la confianza en un hombre?
uno que es igual, solo que era una cabeza más grande, solo porque él tiene la estatura más grande de los demás, debe ser el rey, porque mirar la fuerza física, la apariencia física. Si acaban de escuchar de Dios, el Dios que les sacó de la esclavitud, que mandó las 10 plagas más grandes del mundo a Egipto para exaltar y enseñar quién es Dios, que le guardó de todas las demás naciones, que le libertó de muchísimas batallas, que le sustentó, que le dio comida, que le dio la maná, que le dio cordonices, le dio agua cuando tenían sed en el desierto. Ahora viven, dicen, viva el rey, viva el hombre. ¿Qué mandamiento están rompiendo? Que no tendrás dioses ajenos, poniendo la confianza en un hombre, queriendo ser igual que las demás naciones, siendo el pueblo elegido de Dios. Me parece que están haciendo bastante mal. Para ser ese pueblo elegido de parte de Dios, en este momento están haciendo mal testimonio. Amados hermanos, si usted es cristiano y si usted día a día está dando mal testimonio, podemos fracasar, podemos muchas veces caer, o podemos hacer la cosa mal porque a veces nos sale mal. Porque cuando estamos en la escuela del maestro y el maestro nos pone una tarea nueva, no siempre vamos a ponerlo en la mejor nota. A veces lo fracasamos, a veces peleamos en el matrimonio. Pero la idea es a cambiar, a mejorar, reconocer que fallamos, que necesitamos a Dios para mejorar, que no es nuestra fuerza, es la de Él. Y podemos mejorar, y podemos dar mejor testimonio. Podemos caer 5 o 10 veces, pero nos levantamos, nos sacudimos y nos hacemos eso mejor. Amén. La escuela de maestros, mientras tanto, los cristianos que estamos aquí en esa tierra, estamos en la escuela de Él. Él es el obrero, nosotros somos la creación. Él hará según le complazca. La palabra dice que Él puede agarrar la persona más menospreciada, pobre del mundo, a levantarlo y ponerlo sentado entre reyes. Dios puede revivir los muertos. Lo ha hecho una y otra vez. Elisa revivió al niño muerto. Jesús revivió a Lázaro, la niña muerta. Lo puede hacer. Es capaz de todo. No hay nada que nuestro Dios no puede hacer. Pero depende de nosotros elegirle a Él, amar a Dios y no vivir según sus reglas. No es amar a Dios. Jesús dijo: si me amas, vive mi palabra. Alabado sea Cristo, alabado sea nuestro Dios. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. El libro de Reyes es el contrato de esclavitud, que los hijos tienen que servir al rey. Si el rey quería la guerra, ¿qué tienen que obedecer?
Y ese rey va a la guerra. Ese rey Saúl va a la guerra. Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. El contrato que pusieron, lo firmaron, lo pusieron delante de Dios. Vamos a ver si este rey que fue elegido y el pueblo que eligió este rey cumple la palabra. Pero lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. No fueron quienes estaban pidiendo un rey. Y Dios, con su misericordia y su amor, le concedió a este pueblo su petición a darle un rey. Ahora tienen el rey. ¿Y qué le pasa a este pueblo? Algunos le siguieron, algunos lo menospreciaron. Cuando Dios mandó su Hijo unigénito para esta tierra, algunos le siguieron. 12 seguro. Los otros no sé. Porque Jesús hizo milagros. 5,000 panes, 5,000 personas, hombres, fueron que comieron de su milagro. Después 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estas 9,000 vinieron por la comida física. ¿Cuántos de ellos siguieron después del milagro? 12. Los otros se fueron. Los otros se fueron a su casa, y no dice que fueron creyentes. Muchos le siguieron por los milagros, porque se fueron sanados. De los 10 leprosos que fueron sanados, ¿cuántos regresaron a darle? Vayan al templo y darle a Dios por este milagro lo que se iba a dar. ¿Cuántos de ellos fueron? 1. Es bien, mucha gente va a la iglesia porque quieren recibir, que quieren dar, que quieren ser sanados. A muchas veces nosotros nos llamamos, pero a ver, para orar que se sanará. No soy Dios, ni mi esposa. Lo conocemos, sí, y si Él quiere sanar, lo hará. Pero siempre la gente pide algo, siempre quiere tener algo. Amar a Dios por su ser, por ser Dios. No amar a Dios porque Él me puede dar. Amar a Dios porque Él es Dios. A Jesús, su propio pueblo lo mató. El rey de judíos. Lo escribieron en la tabla arriba de la cruz. Muchos le siguieron, pero muchos no. Muchas veces cuando él fue a predicar, una parte recibió la palabra de fe y la otra le quería matar, pero no se ha comido todavía su tiempo, y muchas veces lo escapó. Y hoy nosotros, hay unos cristianos que se creen la última Coca-Cola, cuando van a predicar que toda la ciudad va a creer. Después se desaniman, pero siempre fue así. Unos van a creer, unos no. No está en nosotros de juzgar eso. Nuestro deber es servir, dar la palabra, orar.
servirle al prójimo, amar al prójimo. Si alguien tiene necesidad, ayúdalo. Este pueblo ha recibido un rey y los perversos lo menospreciaron. Esa historia se repite. Pregúntate a ti mismo en ese día, ¿a qué lado estás vos? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo cuando el pastor te da una guía? ¿O lo estás menospreciando? Pues este plan que me está diciendo va a funcionar. Esta cosa tal vez parece tontería. Y Dios obra en eso. Amán, un guerrero, un Hauptmann, un capitán leproso, tenía una enfermedad. Su sierva le dijo: ay, en este pueblo mío, si habrá un profeta que te pueda ayudar. Mandó las cartas al rey de Israel. El rey se rompió los vestidos: yo no soy Dios para poder sanarte. Elisa escuchó: mándasela a mí. Bueno, Elisa en alemán, es Eliseo en español. Eliseo lo escuchó: mándamela a mí. Y Naamán vino, quería ver al profeta. El profeta ni salió. Le mandó un sirviente. Dale esta palabra. El sirviente salió, dije: mira, lávate ahí 7 veces. No eran 7 días de esperar. Lávate 7 veces en este río sucio. La reacción del ego del capitán era: ¿qué palabra es esta? Yo quería ver a Eliseo. ¿Se me dijo Eliseo? Yo quería ver Eliseo. Y ni salió. Y ahora me dice esa tontería. Y sus siervos le dijeron: ¿y si el profeta dijera una grande cosa, no lo hacías? Y ahora que te da esta cosa que para ti tal vez es una tontería, pero era el camino de Dios que tenía preparado Dios de antes de fundar la tierra ya, y no le vas a obedecer, y nunca lo sabrás la bendición que hay atrás de eso, si no lo... Y Naamán final escuchó, fue, se bañó, dijo, pero hay otros ríos más bonitos con el agua más clarito. El río sucio, porque era su ego, era su carácter que se veía, no solo la apariencia física. Dios puede darte la mejor salud que necesitas, pero Dios siempre va a tratar tu carácter, porque te quiere transformar, así como Saúl. No es solo una enfermedad que ya te quiere restaurar. Para esta restauración te va a tocar el ego, te va a tocar el carácter, te va a tocar los puntos que te van a... ¡Ay! ¿Por qué? Lo hemos visto en la iglesia. Cuando la palabra te toca, es la palabra, no somos nosotros, es su palabra. Las hermanas que se ponen molestas con el predicador, se muestra su nivel de espiritualidad, de crecimiento, que todavía necesita leche. Porque cuando viene la palabra, a un siervo dice: sí, Señor, he fallado, ayúdame a mejorar en esta área. Pero al cambio los otros se van de la iglesia, porque aquí se habla la verdad, y la verdad no todos le gustan. La verdad a veces duele. Cuando te dicen: mira, estás fallando en esa área, puedes hacer miles de cosas bien y lo vas a hacer, pero Dios te va a reconocer tus errores ahí donde tú tienes que mejorar, porque es Dios que te quiere cambiar. A Naamán finalmente se lavó
7 veces. 3, 4, 5, 6. Si se rinde ahí, 7. Y su piel fue restaurada como niño joven. En la obediencia de la palabra de Dios a un profeta, vas a recibir bendición. Y te va a hacer la cosa más tonta que ha hecho en tu vida. Puede ser así. Cuando piensas, el enemigo le da toda la semana argumentos para no ir a la iglesia. Te va a decir, ¿ah? Incluso después de estar en la iglesia. ¿Cómo? Incluso después de estar en la iglesia, va a decir por qué vine para acá. Inclusivamente, después que estabas en la iglesia, ¿para qué estabas ahí? ¿No querías recibir un milagro? ¿Qué pasa con la mujer 38 años, el que quería lanzarse a la piscina para ser sanado? ¿Cuántos años sufrió? Pero era el momento preciso, el momento en que les hablé en este día. No podemos acelerar el tiempo de Dios. Si Dios te tiene un milagro a tal día, a tal fecha destinado, y tú te quedas en casa, porque el enemigo dijo, no vas a seguir, porque ya saliste 10 años a la misma cosa y nunca sucedió. Así te va a tratar el diablo, para que tú no recibas tu milagro que ya tiene fecha. Lo digo porque la hemos visto, pero nosotros no escuchamos esas voces. Escuchamos a esto, se llama palabra de Dios. Y al principio le parece locura escuchar esto porque todo tu sentido te dice lo contrario, pero vas a recibir bendición cuando escuchas la palabra de Dios. Y si no es aquí en esta vida, lo vas a recibir ahí arriba. Porque si esto que Dios te tiene planificado en esta tierra no está suficiente para ti, espera cuando llegas en la eternidad. Que créelo uno, esto que Dios te tiene preparado aquí en esta tierra, mucho más que tú has pensado, lo vas a vivir, pero en su tiempo, no el tiempo, no nosotros. Amén. Yo creo que ya me pasé el tiempo, puedo seguir aquí todo el día, que eso me apasiona Dios, me apasiona su palabra, me apasiona servirle a ustedes, hermanos y hermanas. Dios es un Dios que te quiere transformar. A Saúl transformó, recibió el Espíritu Santo, fue hecho un hombre nuevo. No sé si lo dije en español. Si el Espíritu Santo te toca, te va a transformar a una nueva persona, una nueva criatura. Confía en Él, búscale. Si no sabes a buscarlo en arrepentimiento, si no sabes orar, aquí estamos para servir, te ayudamos, te guiamos, lo más que podemos hacer. No estás solo. La iglesia de Cristo no es una soledad, es un conjunto de muchos enfermos que necesitan al Señor. Aquí estamos para servirte, la iglesia. Quiero orar para cerrar. Señor, gracias por tu palabra, gracias que tú nos guías con amor, con excelencia, no hay equivocación, papá. Que tu precioso Espíritu Santo pueda tocar a cada uno de nuestra audiencia en ese día, a cada uno que va a ver ese video, Señor. Transfórmalo, tócalo en este momento. Sopla viento, sopla Espíritu Santo. Hazlos nuevos, una nueva criatura. En tu precioso nombre, Señor Jesús, yo bendigo a cada uno de ellos. Te bendigo en su precioso nombre. Amén y amén. Esta fue la palabra del día de hoy.
Si pueden visitarnos en nuestra página www.licht-und-salz.com, que significa luz y sal en alemán. Si no lo encuentran, escríbanos, le mandamos la dirección. Estamos aquí para servirle a ustedes. El ministerio Licht und Salz, luz y sal. Un saludo a nuestra audiencia en Facebook. Les amamos, les bendecimos y no tengan miedo de este virus. Este virus tiene fecha de vencimiento. Amén. Vamos a despedirnos aquí de los canales.